Seguimos con el doctor Rafael Velandia Montes y su investigación en la punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas. Rafael, ahora hablemos de otro problema abordado en su investigación que es altísimamente mediatizado en nuestras sociedades, que es el asunto de la violencia sexual y física contra los menores de edad. La violencia sexual siempre ha existido y ahora cada vez es más noticia. Entonces, digamos, siendo una cosa censurable, desde luego, ¿qué explica la avidez de los medios de comunicación y de los políticos en la sobreexposición de este tipo de delitos? Bueno, ya habíamos mencionado que en la sociedad existe una fascinación social por el delito, ¿no? Es decir, el delito en general atrae al público, quiere conocer los detalles de cómo se llevó a cabo el delito, quién lo cometió, por qué motivos, etc. Sin embargo, hay delitos que llaman más aún la atención que otros y sin duda los delitos sexuales son uno de esas clases de delitos. Y especialmente cuando se trata de cierto tipo de víctimas, en este caso el de los niños. Claro, hay que partir de un punto de referencia, y es que hoy en las sociedades contemporáneas los niños han sido idealizados, se han convertido en las vacas sagradas de la sociedad. Los niños son intocables, son el futuro de la sociedad y por ende el derecho y la sociedad debe hacer todo lo que sea necesario para garantizar su integridad y desarrollo normal. Sin embargo, fíjense que en las sociedades también hay un discurso contradictorio, porque por un lado se plantea este discurso del niño sagrado, del niño como una institución sagrada, y por el otro lado hay un discurso en el cual el niño es considerado, cuando comete una conducta delictiva, como uno de los peores seres humanos que caminan sobre la tierra. E incluso, y eso se ve reflejado por ejemplo en leyes que piden cada vez que se disminuya la edad de responsabilidad penal, porque obviamente, digamos, no es un secreto que los grupos delincuenciales están utilizando a menores de edad, digamos a personas que no son penalmente responsables para la comisión de delitos. Entonces, claro, los medios de comunicación han visto que este tipo de noticias sobre el crimen son rentables, la gente quiere leer sobre ello, y más aún cuando se trata de menores de edad. Sin embargo, el punto está, o la cuestión consiste en que esta avidez no se traduce realmente en medidas que involucren el mejoramiento de la situación de los menores. Realmente aquí el discurso es similar a lo que ha ocurrido en los otros casos previamente citados, una problemática que se ha magnificado porque los delitos sexuales en contra de menores de edad no son ninguna novedad, es un comportamiento que ha existido a lo largo del desarrollo de la humanidad. Sin embargo, hoy en día, en virtud de esa idealización de los menores y en virtud de que los medios de comunicación han advertido la posibilidad de obtener mayores beneficios económicos al noticiar este tipo de acontecimientos, pues tenemos unos medios desbordados que han dado o van a entender una realidad de violencia sexual contra los menores que no está desbordada, sino que simplemente es el reflejo de lo que siempre ha ocurrido. Es decir, siempre se han presentado este tipo de comportamientos. Bueno, un poco en esa misma línea, pues, se habla mucho de las víctimas, ¿no? Sobre todo cuando son menores. Hay una representación, una solidaridad del público con los niños y digamos, los valores que se les adscriben. Pero generalmente lo que más se mediatiza no es tanto la candidez de la víctima, sino la maldad del victimario. ¿Cómo explicar ese fenómeno en el que el delincuente es prácticamente un enfermo, pero al tiempo se tiene que descargar todo el peso de la ley sobre él? Claro, fíjese que cuando mencionábamos que los niños son las vacas sagradas de la sociedad, también mencioné el hecho de que cuando son victimarios son considerados los peores seres humanos caminando sobre la tierra. Y esto viene del problema de, a la misma medida que hoy se le está idealizando a la víctima, se está satanizando al victimario. Hoy en día, por ejemplo, es común hablar de algo que se hace referencia como el depredador sexualmente violento, que es básicamente la consideración que existen ciertas personas que por poseer una normalidad mental, ¿cierto?, tienen problemas para controlar su comportamiento y que en virtud de esa dificultad para controlar su comportamiento es previsible que van a cometer delitos de naturaleza sexual violenta. Y claro, este proceso de satanización es fácil de establecer, que decir que hay un supuesto ser incorregible, discurso que no es nada nuevo. Es decir, desde hace más de 300 años se vienen afirmando que existen ciertas personas que por poseer determinadas características están destinados o condenados a cometer delitos. Sin embargo, fíjese que en el caso de esta construcción del depredador sexualmente violento que se utiliza hoy en día en Estados Unidos con mucha fuerza, presenta un problema insalvable. Por un lado se habla que es una persona que tiene un problema mental, ¿cierto? Y sin embargo, esa consideración de enfermedad mental no es tenida en cuenta al momento de definir su responsabilidad penal, porque son procesados tal y como si no sufrieran de ninguna enfermedad mental.
Es decir, se ha creado un discurso que solamente utiliza lo que es, se utiliza todo lo que sea necesario para construir a una persona como un ser que es incapaz de controlar su comportamiento y que por ende va a cometer delitos sexuales violentos. Sin embargo, y que eso siempre ha sido reconocido en el derecho penal, que es la posesión de una enfermedad mental evita la responsabilidad del ser tratado como un sujeto imputable. Sin embargo, eso no tiene ninguna relevancia y esta persona es procesada y condenada como una persona completamente capaz, a pesar de que se utiliza el discurso de decir que es incorregible y que no puede cambiar su comportamiento. Lo cual demuestra que simplemente se trata de una construcción que busca legitimar a toda costa que encontrar chivos expiatorios para que la sociedad pueda liberar la furia que supuestamente siente cuando se entera de que un niño, es decir, una vaca sagrada, ha sido afectada por una conducta de naturaleza sexual violenta. Bueno, en este panorama, ¿cómo cree usted que las ciencias sociales y las políticas públicas deberían abordar un tema como este? Sin duda hay que tener un punto de partida claro. La conducta humana es impredecible. Los comportamientos que son delictivos no desaparecen mágicamente, no hay ninguna solución mágica. Sin embargo, lo que hay que pensar y plantearse seriamente es qué se puede hacer para hacer frente a ello. Y esa solución o ese tipo de propuestas solamente pueden salir de la investigación. Es decir, es necesario fortalecer la investigación, que se sigan realizando a cabo investigaciones que determinen cuáles son los factores que están influyendo para la victimización de las personas. Es decir, hay un estudio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, por ejemplo, determinaba que el 70% de las agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad tenían lugar en el domicilio del menor porque se trataban de madres cabeza de familia que tenían que ir a buscar y dejar a sus hijos en la casa solos porque tenían que trabajar y no tenían la capacidad económica de pagar, por ejemplo, una guardería. Situación que era aprovechada por quien quería cometer el delito, porque obviamente eso facilitaba su comisión, un menor que estaba completamente solo en una casa. Entonces, claro, uno podría plantear, y que insisto, se requeriría investigación, pero inicialmente podría uno plantear como medida el hecho de que se establecieran guarderías o un número mayor de cupos en guarderías para menores de edad, ¿cierto? Sin embargo, eso tampoco va a ser una solución mágica, porque hay casos conocidos en donde los menores han sido violados en las guarderías. Es decir, tampoco es una garantía absoluta. Es decir, debemos aprender o vivir con la realidad de que estamos expuestos, digamos, sin que entremos en un estado de pánico, pero la realidad social es que mientras que haya interacción social va a haber conflictos sociales, no hay una forma mágica de acabar con ellos. Sin embargo, si se hacen investigaciones serias, si se invierte más en investigación, se puede tal vez determinar qué factores influyen y se pueden tomar medidas que, si bien no van a hacer desaparecer ese comportamiento, sí pueden hacer que se disminuya significativamente su número, ¿no? Y ese es realmente el planteamiento, tener que entender que vivimos en sociedades conflictivas, donde los conflictos sociales son una realidad y los delitos, digamos, estos comportamientos sexuales violentos seguirán existiendo, no importa, incluso nunca van a llegar a un nivel cero, pero sí se puede de pronto lograr disminuir significativamente quienes son victimizados, el número de personas que son victimizadas. O sea que la política pública ya está totalmente ligada a la investigación social y ha sido la falta de comprensión del fenómeno lo que ha llevado a fenómenos como estos. Claro, acá hay que poner de presente una situación que pasó hace 60 años. El ideal resocializador en la década de 1950 en la década de 1950 era dominante. Se decía que el fin de la pena era la resocialización. Había mucha investigación social, se invertía mucho dinero en investigación. Sin embargo, casos de reincidencia empezaron a diezmar la confianza del público en la investigación. Fue un momento en el que ciertos políticos se presentaron a sí mismos como expertos en qué hacer frente a este tipo de situaciones, en lo que se exponía el fracaso de la ciencia frente al comportamiento humano de naturaleza delictiva. Y ese ideal resocializador, digamos, tuvo un golpe definitivo en la década del 70, donde fue abandonado en el mundo anglosajón, y el ideal retributivo, el fin de retributivo de la pena volvió a tomar el lugar principal en la política penal. Y básicamente se partía de la base de que no era necesario, o que no es necesario investigar sobre qué determinan los delitos, sino simplemente castigar. Es decir, la única misión o lo único que se debe hacer es simplemente castigar y no preguntarse el porqué de los comportamientos. Yo creo que el camino, y eso lo demuestra la realidad social, es equivocado en esa medida, porque lo que hay que es necesario es fortalecer la investigación, claro, para ver qué realmente se puede hacer y qué se puede hacer no centrado en lo jurídico, sino en lo extrajurídico. No se está asumiendo aquí una posición abolicionista del derecho penal. Lo que pasa es que se está asumiendo una posición
que refleje la realidad de la conflictividad social y que busque mecanismos extrajurídicos que tengan capacidad, que sean eficaces realmente, y no simplemente utilizar el derecho penal como se ha hecho de manera simbólica, lo cual además genera problemas adicionales porque precisamente al presentar algo como lo mejor que se puede hacer frente a un conflicto social, es decir, en este caso el derecho penal, y ante el evidente fracaso del derecho penal para evitar, por ejemplo, los comportamientos, esto lleva a que las personas tomen actitudes como por ejemplo la justicia por su propia mano, como lo vemos frecuentemente en los delitos de naturaleza sexual. Una vez se identifica al supuesto victimario, se busca acabarlo a golpes porque se considera que es la única forma posible de actuación. Y fíjese que ese discurso está basado en que esa actuación de matar a quien ha cometido supuestamente un delito de naturaleza sexual violenta está basado en que en esos discursos de punitividad que dicen que supuestamente hay personas incorregibles que nunca van a cambiar. Entonces fíjese que el peligro de la punitividad independientemente de cuál sea su origen, electoral, emocional, económica, el problema es que genera un discurso que se transmite y que impregna a los miembros de la sociedad, de que si no se puede con el derecho penal, pues la única forma es mediante mecanismos de fuerza que implican incluso la muerte de una persona. Y es sumamente preocupante, ¿por qué? Porque tenemos casos como lo que ocurrió en días recientes en el cual una persona que se le imputaba la comisión de un delito de naturaleza sexual violenta fue asesinada incluso con miembros de la policía al lado que no pudieron hacer nada frente a esta multitud que reclamaba su sangre como única forma de dar respuesta al delito cometido. Entonces claro, el Estado está perdiendo cada día mayor legitimidad frente a la solución de los conflictos sociales y debe recordarse que el derecho penal, digamos, el Estado asumió para sí la potestad de definir como delito un comportamiento y de sancionarlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acabar con la violencia privada que existía previo a la existencia del Estado, entendido en sentido moderno. Sin embargo, este camino de la punitividad, este discurso de la punitividad, lo que está haciendo es quitarle legitimidad ¿a qué? Al Estado, al presentar soluciones que son completamente ineficaces.